tal? Muy buena noche, buen día, depende dónde y desde qué plataforma nos acompañen. Hoy tenemos una emisión de debate muy especial y estoy segura de que van a disfrutar y pues comprenderán mucho más de una cultura de la que se habla poco en México, aunque cuando se nombra pues asoman los clichés, todo tipo de imprecisiones. Me refiero a los gitanos en México, quienes llegaron a nuestro país en varias oleadas migratorias durante el siglo XIX. Muchos de ellos pues vinieron desde Francia, Grecia, Hungría, entre otros países europeos, y es justamente que por eso inicialmente en nuestro país se les conocía como húngaros. Casi siempre vinculamos a los integrantes de esta cultura pues con actividades como la lectura de cartas, el comercio y también el espectáculo en la carpa y el teatro. Pero también hay gente en la cultura, artistas, fotógrafos, investigadoras, como quienes hoy me acompañan esta noche en el estudio de Debate 22. Muchas gracias, Neira. Gracias, Lorenzo, por estar aquí con el público de Debate 22. De verdad, un privilegio tenerlos aquí y conversar, como decía yo, de una cultura de la que sabemos poco y de la que pues asoman muchísimos clichés, imprecisiones, en fin. Así es que déjame empezar contigo, Neira. Sé que hacer un resumen de la cultura gitana sería imposible en tan poco tiempo, pero en un intento de síntesis un tanto radical, ¿cómo podríamos entender o definir quiénes son los gitanos en México? Bueno, como bien dijiste en tu introducción, es población muy heterogénea que llegó de diferentes países y que en México se encontraron, digamos, familias que quizás no se conocían, otros sí, hicieron, digamos, otros grupos aquí. Y bueno, se trata de gente que siempre trabajó con actividades, se integró al país con actividades económicas que les permitían la movilidad. Entonces recorrieron el país desde épocas muy tempranas, de norte a sur, de sur a norte, incluso en el continente americano. Población donde el parentesco es muy importante, los vínculos parentales que ellos han generado les ha permitido organizarse de tal manera que pueden transitar los diferentes espacios, las fronteras también, que han conocido, y entonces donde la familia, el vínculo es muy importante y que les permite la reproducción. Se trata de familias donde los niños son fundamentales para la reproducción de la cultura también. Y bueno, son personas como nosotros, claro, con otro estilo de vivir y otra concepción del mundo, pero que al mismo tiempo han integrado pues concepciones de las diferentes sociedades mexicanas que han frecuentado a lo largo del tiempo en sus recorridos. Ya. Hay que decirlo, bueno, ustedes dos son gitanos, ¿no? Bueno, han sido, no sé si sea la palabra correcta, adoptados tú particularmente, pero a ver, Lorenzo, tú de alguna manera comienzas a retratar, a indagar sobre tus propios orígenes, ¿no? La cultura gitana a partir de una beca de jóvenes creadores que obtienes hace ya algunos años, y a partir de ahí pues te lanzas, ¿no?, en un recorrido muy interesante, primero por México y luego por el mundo, para ir en busca de tus orígenes. ¿Qué descubres ahí? ¿Cómo te asumes y cómo te das cuenta que tú formas parte de esta cultura? Bueno, mira, yo, como tú bien lo dices, yo inicié este proyecto con una beca de jóvenes creadores en 1994, aunque en realidad fue en 1995 que comencé, porque primero tuve que desarrollar como un ciclo de vida, ¿no? Yo tuve que desarrollar un ciclo de vida para comenzar uno nuevo. Más que lo que yo buscaba era pues hacer una documentación sobre la cultura gitana, era encontrar varias respuestas acerca de ciertas inquietudes que tenía yo. Entonces, en 1995 encontré varios grupos de gitanos y me involucré con una familia que no es de la familia de mi abuelo que yo estaba buscando, sino es otro grupo, incluso otro grupo proveniente de otro país, de los Balcanes, pero que como la estructura de mi proyecto, o bueno, la intención de mi proyecto era los gitanos nómadas, los que dan circo, los que dan cine, estas familias sí reunían estas características, y pues era pues lo fundamental en mi proyecto.
Es una cuestión que con el tiempo nos hemos platicado, esta familia y yo, cómo fue ese encuentro. Era un encuentro que ya estaba como destinado. Después me contaron que yo llegué a ser su polesnik. El polesnik es la suerte. Ellos acababan de pasar de un momento muy difícil con la muerte de su padre, estaban desorientados. Llego yo y me toman como su polesnik. Entonces... yo poco a poco me voy involucrando con esta familia, desarrollo mi trabajo desde una intimidad, porque yo podía tener acceso a toda la intimidad. No era un trabajo no era un trabajo, sino era una exploración, era un encuentro. Incluso de ti mismo, ¿no? Era como hacer autorretratos, ¿no? O sea, a través de la fotografía encontrar respuestas. Nos involucramos tanto, después conocieron a mi esposa, nosotros aún no nos casábamos y nos pidieron casarnos ahí en la comunidad. A partir de entonces es que, como tú decías, yo formo parte de esa comunidad. Déjame, justamente ahora que tú lo mencionas, ambos se casan por la cultura gitana. ¿Cómo fue este proceso, Nérida? Porque entendemos que es una cultura un tanto, pues, ¿cómo diríamos? Endogámica, no se casan entre sí mismos. ¿Cómo fue este proceso? Porque a partir de que tú te involucras, empiezas a investigar y tu trabajo etnológico empieza, pues, ahí un camino muy interesante. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, los gitanos, los Ludar, con los que yo, digamos, estoy más cercana, y los rom también, no son endogámicos. Son endogámicos cuando se casan con mujeres de sus familias, de sus propias familias, pero practican la exogamia cuando se casan con mujeres mexicanas. Eso también es una realidad. Entonces, en mi caso... Por supuesto que al principio pues yo me sentía muy extraña, ¿no? Pero después los vínculos se van afianzando como con cualquier relación. Y eso ha sido importante porque incluso yo mucho después de que me casé fue que inicié una reflexión antropológica, ¿no? Y efectivamente son sociedades donde el vínculo parental es muy fuerte, cuando una persona es muy intenso, los rituales también. Y eso nos habla justamente de la importancia de cada uno de los miembros de estas familias extensas, porque son enormes, ¿no? Entonces, a mí me parece que pues este matrimonio da cuenta, así como muchos otros entre ellos, que ellos también se casan con las mujeres de los países en donde se encuentran. Que eso es muy interesante porque conversaba en algún momento contigo, Lorenzo, que la cultura gitana se va adaptando dependiendo del país en donde esté. ¿Cómo se vive esto en un país como México, de un arraigo importante, ¿no? Y cómo se combina, digamos, esta itinerancia, la vida nómada de los gitanos que han ido de sur a norte? ¿Cómo se fueron adaptando y a partir de ahí cómo entran ustedes también en este circuito de los Ludar? Mira, aquí la adaptación, pues yo pienso que es como en todos los países que han estado, pues ha sido una necesidad, sobre todo porque ya de por sí ellos son extraños, son vistos como extraños, entonces si ellos conservan como una cultura ajena a la cultura del país, pues más problemas tienen. Como se dice, los gitanos no tienen una tierra propia, ¿no? Y la cultura la llevan consigo mismo. Entonces esa cultura que se va enriqueciendo a través del paso por los países que salieron del norte de la India, pasaron por Asia, los Balcanes, hasta llegar a América, entonces van enriqueciendo su cultura. Cuando llegan a México adoptan sobre todo la cuestión de la religión, ¿sí? y la cuestión de la música, ¿no? Pero hay algo muy importante, bueno, en un inicio aquí la mayoría de los gitanos que llegaron a México, sean rusos, sean de los Balcanes, sean rumanos, etcétera, o griegos, veneraban a la Virgen de Guadalupe. O sea, ¿hay gitanos guadalupanos? Había muchos. Ahora todavía hay más entre los de los Balcanes, los Ludar, que celebran la Virgen de Guadalupe como una de las grandes fiestas, en donde se juntan todos los campamentos, porque durante todo el año, como ellos todavía son nómadas, andan por todo el país. Para diciembre se juntan a partir de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, se reúnen los campamentos y es cuando se hacen las bodas. Otra de las cuestiones que tienen
lo que se puede decir una mexicanidad es la manera de vestir. Uno tiene el estereotipo de las películas como Yesenia, etcétera, en que se visten con esas camisas de bolitas, bombachas y llenos de aretes y de collares. Y joyas. Entonces, no, aquí visten mucho como la gente del norte, sombreros, cintos piteados, botas, y vestidos de charro. Las bodas se casan vestidos de charro, pero mucho de la cultura, de su educación, la adoptaron a través del cine, de las películas del cine mexicano, de la época de oro, porque ellos dieron durante mucho tiempo cine ambulante. Incluso ellos se consideran como los pioneros del cine ambulante. Déjame hacer ahí una pausa, porque ese es un tema fantástico. De hecho, vamos a compartir ahorita, después de esta breve pausa, el tema de cómo de alguna forma pues son iniciadores, ¿no? O sea, forman parte de la historia del cine mexicano y cómo introducen el tema del cine ambulante. Ahora nuestro productor Carlos nos va a ayudar ahí pues a compartir una buena parte de las fotografías que nos hiciste el favor de traer, Lorenzo. Así es que permítanme hacer una muy, muy breve pausa. Estamos hablando de los gitanos en México, una cultura de la que sabemos muy poco. Volvemos. Seguimos aquí en Debate 22. Estamos hablando de los gitanos en México y antes de irnos a esta brevísima pausa, comentábamos sobre algo que se sabe poco. De hecho, aquí tengo un libro precioso que pues tú me compartiste, Lorenzo, que se llama La Lumea de Noy. Sí, La Lumea de Noy. Y es justamente un libro que retrata con unas imágenes realmente de una belleza impresionante el trayecto o todo lo que pasó, cómo fue introducida una parte de la cultura del cine ambulante en México. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, mira, a mí todavía me tocó en 1995 el cine ambulante. Todavía con aparatos de 35 milímetros estaba introduciendo en ese momento el video, pero todavía me tocó. Pero me tocó una generación, de conocer una generación que todavía se acordaba de la historia del cine. Todavía, o sea, sus padres fueron la primera generación nacida en México, ¿sí? Y lo que me platicaban es de cómo ellos adoptaron el cine desde que el cine mudo hasta pues todo lo que fue pues los progresos en el cine, hasta ya el cine con disco que ellos hablaban, y después ya con el sonido integrado en la película y toda la historia de cómo las experiencias que vivían cuando llegaban a los pueblos, ¿sí? Porque los pueblos no nada más no se conocía el cine, no se conocía la luz tampoco. Iban ellos a los lugares más apartados cargando las plantas de luz. Entonces llegan con sus carpas, ponen la hilera de focos en la tarde, y la gente desde la tarde llegaba con sus sillas a sentarse para esperar el momento en que prendieran la luz. Cuando prendían la luz de los focos, la gente aplaudía porque estaban conociendo la luz. Ya después venía lo del cine y todas las experiencias que les pasaban, porque en ese tiempo las películas se vivían, se sentían que eran vivas, ¿no? Entonces lo que pasaba ahí se consideraba realidad. Hay anécdotas de gente que disparaba la pantalla para salvar a Jesucristo de que lo crucificaran, ¿no? O que salían corriendo con esa película de la loba, ¿no? Cuando se aparecía Equitidio y se transformaba en mujer, salía la gente salía despavorida. Entonces son historias muy interesantes, cómo se fueron creando a través del cine y cómo lo fueron introduciendo. Incluso me contaban, y yo lo llegué a ver, de que presentaban a actores. Bueno, a ellos les tocó presentar, por ejemplo, a Antonio Aguilar, a Ángel Infante, a Fernando Casanova, porque en ese tiempo los actores también viajaban, o sea, se daban a conocer en los pueblos de esa manera, eran más de carpa, o sea, pasaban la película y ahí el actor, cuando en sus inicios, pues cantaba, se presentaba y bueno, era la manera en que llegaba también a la gente en la provincia. Esto se acabó en los años 90, sobre todo con la introducción ya más en las comunidades rurales de las antenas parabólicas, del video, etcétera. Entonces ya se acabó la
la cuestión del cine. Entonces ellos retomaron lo que hacían antes, que era el espectáculo ambulante, con lo que llegaron a México, bailando osos en la calle. Quizás hay gente que recuerda en Chapultepec a un hombre grande con el oso, a Dine, se llamaba Dine, y él es de esta familia, a la que nosotros estamos involucrados, a la que pertenecemos. Ya, ahora que dice Lorenzo, de esta familia a la que están ustedes, con la que están involucrados, ¿tienen ustedes parte, digamos, de esta cultura, de este apego, por decirlo de alguna manera, al nomadismo, a la vida itinerante, o ustedes, digamos, que practican más ciertos hábitos, más costumbres mexicanas, Nérida? Yo creo que como cualquier relación interpersonal durable en el tiempo, adquieres ciertos gestos, sobre todo para ellos, las mujeres con las que yo más me involucro, digamos, tienen ciertos gestos que uno puede adquirir. Yo tengo fotografías donde tengo posiciones en el cuerpo, como se paran ellas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero aparte de eso, también la movilidad se vive, que vivimos con ellos. A mí me ha hecho pensar en cómo yo sola como investigadora, enfrentándome a esos fenómenos naturales de violencia social, me parecería muy difícil enfrentarla, ¿no? Pero ellos han desarrollado mecanismos y estrategias para poder responder a eso y seguir protegiendo a la familia. ¿Cómo? La movilidad, por ejemplo, en el caso de una cola de un huracán que nos tocó en Mazatlán, Sinaloa, el campamento es muy vulnerable frente a estos fenómenos. Prácticamente terminó deshecho, sin luz, la ciudad estaba sin luz, entonces los niños pequeños desesperados con el calor porque fue en verano. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué haces frente a un número considerable de niños, de jóvenes, de mujeres y adultos frente a este fenómeno, ¿no? Entonces, generalmente ellos generan estrategias para proteger a los niños de estos eventos, pero por la violencia en el norte del país ese año ellos no siguieron transitando por el norte, decidieron quedarse ahí y enfrentaron esto. Volver a rehacer el campamento, ¿no? Finalmente es algo muy difícil que puedes enfrentar, ¿no? O cómo pueden circular en contextos de violencia también. Bueno, pues aprendieron a negociar también, ¿no? Hay que seguir viviendo finalmente, y son las estrategias que han estado desarrollando. Por ejemplo, estas familias dejaron de leer la mano porque el espectáculo lo exigía, ¿no? Los números que ofrecen en los diferentes rincones del país lo exigía. Entonces, eso desde el punto de vista, digamos, como persona, pero también como antropóloga, me parece que el desplazarse uno, generalmente yo he trabajado movilidad, peregrinaciones en los desiertos mexicanos, ha sido un proyecto que he desarrollado, y eso me enseñó a entender cómo se vive el desierto, cómo se piensa y cómo es necesario organizarse para habitarlo. Exactamente. Con ellos es exactamente lo mismo. He aprendido a moverme por mis temas de investigación, y esto te proporciona también herramientas y elementos de comprensión de estas formas de vida que pues suele ser difícil si no tienes un domicilio fijo, por ejemplo, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. Entonces, a mí me parece que sí, en el tiempo es posible intercambiar, porque la antropología es eso finalmente. Nosotros logramos, digamos, construir una etnografía en relación con las personas, y es un intercambio, ¿no? Ellos aprenden de nuestro estilo de vida y concepciones. Incluso hay discusiones muy interesantes en donde se dan estos encuentros, estos choques culturales entre matrimonios, por ejemplo, con mujeres mexicanas del norte, ¿no? O del sur. Entonces, esas discusiones te hacen reflexionar que ellos también están aprendiendo a entender otras formas en contraste con las formas, digamos, tradicionales, si podemos emplear esta palabra, ¿no? Porque ya que todo es dinámico, el espacio, el tiempo, las formas de comprender los vínculos también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gitanos en México, es importante tener presente que si bien ellos se reproducen, ¿sí?, con ciertas formas socioculturales que los permiten identificar como gitanos, al mismo tiempo tienen un vínculo muy, muy cercano con los mexicanos, como nos nombran, ¿no?
de los rincones del norte del país y de las ciudades. Tan es así que ellos saben qué números pueden presentar en Chihuahua, en Sinaloa o en Sonora, que no pueden presentar en otros lugares. ¿Por qué? Porque el público, conocen los gustos del público y siempre son números logrados. Entonces, eso implica un conocimiento muy sofisticado y muy de detalle de las personas, de los lugares donde ellos están. Entonces, ellos se construyen también con todo esto, ¿no? Aparte de que, bueno, siguen haciendo los rituales a los muertos, dedicados a los muertos, que son muy importantes, y han introducido en la comida mexicana, como el mole. Entonces vemos ahí desde platillos de Rumanía hasta el mole mexicano en la práctica culinaria que tienen, ¿no? Lorenzo, vamos a compartir en un momento la página donde está parte de tu investigación, tu página que está ahora en proceso ahí de cambio, de transformación, porque creo que es importantísimo que la gente pues conozca tu trabajo, el de ambos, ¿no? Pero el tuyo, que es un trabajo fotográfico muy, muy, muy impresionante. Aquí, bueno, solamente una pequeña probadita, ya les vamos a decir, pues, la página de Lorenzo en un momento. Pero me gustaría que me contaras, tú que has viajado por todo el mundo, has tenido contactos con varias, digamos que de las culturas gitanas, por llamarlo de alguna forma, en varias partes del mundo, formas parte también del Parlamento Internacional Gitano. ¿A qué se enfrenta hoy la cultura gitana en este momento en México con los problemas de violencia, ¿no? Un agravamiento pues bastante complejo. ¿Qué están viviendo y cómo lo están enfrentando? Mira, desde siempre ha habido este rechazo, ¿no? Ajá. O sea, un rechazo cultural hacia la cultura gitana, sobre todo más que nada a los quienes son más vulnerables, que son los nómadas, porque hay que aclarar que aquí en México hay diversidad, o sea, no es un solo grupo de gitanos, son diferentes grupos, que además el nombre gitano no es, o sea, es el nombre que nosotros le damos culturalmente. En los pueblos les dicen húngaros, pero su nombre original es hombre, ¿sí? Entonces ellos siempre se han enfrentado al rechazo cultural de la población, ¿sí? Pero ya en las 2 últimas décadas, sobre todo porque ahorita la mayor parte del negocio, o sea, en realidad se encuentra en el norte del país, y sabemos cómo está el norte del país, y más estos tránsitos que ellos hacen entre estados, sí tienen que sortear mucho la cuestión de la violencia que hay, ¿no? O sea, nosotros nos ha tocado incluso tener que salir corriendo de algunos lugares en Sinaloa, etcétera. O sea, en la noche, la cultura gitana, o los campamentos, están hechos para desmantelarse en cuestión de minutos, ¿no? O sea, se levanta todo y uno sale, o sea, porque así ha sido a través de la historia. O sea, nunca, no, o sea, el gitano, aunque uno lo ve como muy fuerte, o sea, que da miedo, en realidad son muy nobles y son muy vulnerables. Por eso, o sea, que siempre se han adaptado a salir corriendo. Entonces, les ha tocado de todo, sobre todo cuando se tenía el espectáculo. Ahorita ha ido disminuyendo la cuestión de los espectáculos, de los carpas teatro, porque el negocio se está dando más en otro sentido, más del comercio, de trailers, de camiones, cuando eran muy vulnerables en ese momento, porque ahí se ingresaban de pronto, llegaban a un pueblo, pues estamos hablando no de ciudades capitales, sino de pueblos chicos, pueblos rurales, en donde pues llegaba un grupo X y entraba a la función, y entonces, bueno, entraba a divertirse, pero de pronto es esa relación de que quien está dando el espectáculo, qué menciona y qué no menciona, qué chistes hace y qué chistes no hace, ¿no? Yeah. Porque es una frontera muy frágil, ¿no? O sea, para disgusto. Entonces, sí, es una cuestión que se han ido adoptando. Estamos hablando de una cultura que sobrevivió al Holocausto, que sobrevivió a muchas cosas. Entonces, o sea, que está acostumbrada a sobrevivir, o sea, a la persecución y a la discriminación,
Entonces, saben, o sea, cómo no enfrentar, sino negociar, ser invisibles, como se dice. Los gitanos se vuelven invisibles. ¿Sí? Qué bien, pues vamos a terminar con esa frase. Yo quiero agradecerles a ambos, de verdad, por esta rica y maravillosa conversación, pero no me quiero despedir sin antes que me digas la página de Gitanos donde puede nuestro público acudir, y también tu página que está ahora en transformación. Nérida, por favor, mientras yo les muestro aquí algunas imágenes. Adelante, Nérida, ¿cuál es tu página? La página donde pueden consultar el proyecto y muchos resultados es Gitanos de Mex Hipotes.fr. Ahí van a encontrar pues mucha información, artículos, etcétera. Que se pone en Google como Gitanos en México. Gitanos de Mex. Gitanos de Mex. De Mex.hipotes.fr. Perfecto. ¿Y tu página, Lorenzo? Es lorenzoarmendaris.com. lorenzoarmendaris.com. Pues felicidades por este bellísimo trabajo, además, y bueno, esperemos que pronto podamos volver a ver una exposición tuya que antes de la pandemia estuvo por ahí, pero pues se tuvo que quitar de manera imprevista. Muchísimas gracias. Muy buena noche, y gracias a todos por habernos acompañado aquí una emisión más de Debate 22. Descansen, nos vemos el próximo jueves.